Rodrigo Santillán era de esos hombres que el dinero le había podrido el alma. Tenía una mansión enorme en las afueras de la ciudad, con jardines que parecían sacados de una revista y autos que costaban más que una casa. Pero por dentro, ese hombre era frío como el hielo. Trataba a la gente como si fueran basura, especialmente a los que trabajaban para él. Y de todos sus empleados, había una persona que recibía lo peor de su desprecio, Lucía, su sirvienta. Lucía era una mujer humilde de 45 años. Había llegado a esa casa hace 8 años, desesperada por encontrar trabajo para mantener a su madre enferma. No tenía estudios universitarios ni contactos importantes, pero tenía algo que mucha gente ya había perdido, dignidad y un corazón noble. Trabajaba desde las 5 de la mañana hasta las 11 de la noche, limpiando cada rincón de esa mansión gigante, preparando comidas que Rodrigo apenas probaba y aguantando sus insultos diarios. Rodrigo la trataba como si fuera invisible. Cuando ella le servía el desayuno, él ni siquiera le daba las gracias. Si algo no estaba perfecto, aunque fuera un pequeño detalle, él explotaba. Inútil. ¿Para qué te pago si no sabes hacer nada bien?, le gritaba frente a los demás empleados. Lucía bajaba la cabeza y seguía trabajando en silencio. Necesitaba ese empleo. No podía darse el lujo de renunciar. Pero lo que más le dolía a Lucía no eran los gritos ni los insultos. Era ver cómo Matías, el hijo de Rodrigo, un niño de 10 años que usaba silla de ruedas por un accidente que había tenido años atrás, empezaba a copiar exactamente la misma actitud de su padre. Si te gustan las historias donde la justicia llega al final, suscríbete para no perderte la continuación. Matías había sido un niño dulce y cariñoso antes del accidente. Lucía lo recordaba perfectamente. Cuando ella llegó a esa casa, el niño tenía apenas 2 años y siempre le sonreía cuando ella le llevaba galletas o le cantaba canciones mientras lo cuidaba. Pero después de ese terrible día en que un auto lo atropelló dejándolo sin poder caminar, algo en Matías se fue apagando poco a poco. Rodrigo, en lugar de darle amor y apoyo a su hijo, lo llenó de resentimiento. Le decía constantemente que el mundo era cruel, que la gente pobre solo servía para trabajar, que nunca debía confiar en nadie que no tuviera dinero. Los sirvientes están aquí porque no tienen otra opción, Matías. No son nuestros amigos. Son herramientas que usamos y pagamos, le repetía su padre cada vez que tenía oportunidad. Y el niño, buscando desesperadamente la aprobación de su padre, empezó a imitar cada gesto, cada palabra, cada actitud despreciable. Ahora, cuando Lucía le llevaba el desayuno a su habitación, Matías la miraba con los mismos ojos fríos que su padre. Esto está tibio. Llévalo y tráeme otro, le ordenaba sin siquiera mirarla a los ojos. O peor aún, a veces tiraba cosas al suelo a propósito solo para verla agacharse a recogerlas. Lucía sentía que se le partía el corazón. Este no era el Matías que ella conocía. Este era un niño que estaba aprendiendo a ser tan cruel como su padre. Pero ella no podía decir nada. Si se quejaba, Rodrigo la despediría en un segundo. Entonces aguantaba en silencio, limpiando lo que el niño tiraba, soportando sus comentarios hirientes, rogando en secreto que algún día ese pequeño recordara quién era realmente. Los días se convirtieron en una rutina dolorosa de humillaciones constantes. Lo que ni Rodrigo ni Matías sabían era que Lucía tenía un secreto. Cada noche, cuando todos en la mansión dormían, ella bajaba silenciosamente a la cocina y sacaba de su bolso una libreta vieja y desgastada. En esa libreta, Lucía escribía cartas. Cartas que nunca enviaba, pero que escribía con el alma. Eran cartas dirigidas a Matías. En ellas, Lucía le recordaba quién había sido él antes del accidente. Le contaba las veces que él la había abrazado cuando era pequeño, las tardes en que jugaban juntos en el jardín, las noches en que ella lo consolaba cuando tenía pesadillas. Querido Matías, escribía con letra temblorosa, sé que todavía estás ahí dentro. Sé que el niño bueno que conocí no ha desaparecido del todo.
Algún día espero que recuerdes que el amor es más fuerte que el odio. Pero había algo más que Lucía guardaba en secreto. Algo que ni siquiera Rodrigo sabía. Cuando Matías tuvo el accidente, Lucía fue quien donó sangre para salvarlo. El hospital necesitaba un tipo de sangre muy raro con urgencia, y ella fue la única compatible disponible en ese momento. Los doctores le pidieron discreción porque la familia era muy orgullosa y seguramente no querría saber que una sirvienta había salvado la vida del niño. Lucía aceptó el silencio. No lo hizo por reconocimiento ni por gratitud. Lo hizo porque amaba a ese niño como si fuera suyo. Pero ahora, viendo cómo Matías se convertía en una copia exacta de su padre, se preguntaba si había valido la pena. Se preguntaba si había salvado a un niño solo para que se convirtiera en un monstruo. Entonces Lucía tomó una decisión. Seguiría intentando llegar al corazón de Matías, aunque fuera en secreto, aunque nadie lo supiera. Las cosas empezaron a ponerse peor cuando Rodrigo organizó una cena importante en la mansión. Había invitado a varios empresarios millonarios, gente con la que quería hacer negocios. Todo tenía que ser perfecto. La casa debía brillar, la comida debía ser impecable, y los empleados debían ser invisibles pero eficientes. Rodrigo le dejó claro a Lucía que si algo salía mal, la despediría sin pensarlo 2 veces. Lucía trabajó como nunca. Pasó 3 días preparando todo, limpiando cada detalle, organizando los arreglos florales, coordinando con el chef. Apenas dormía 2 horas por noche. Sus manos estaban agrietadas de tanto limpiar y sus pies le dolían horriblemente, pero ella no se quejaba. Necesitaba ese trabajo. Su madre estaba en el hospital otra vez y los gastos médicos no paraban de llegar. La noche de la cena llegó. Todo parecía estar en orden. Los invitados comenzaron a llegar en sus autos lujosos. Rodrigo lucía impecable con su traje caro, sonriendo y estrechando manos como el perfecto anfitrión. Matías estaba en su silla de ruedas junto a su padre, vestido también con un traje pequeño, imitando cada gesto de Rodrigo. Pero entonces pasó algo que nadie esperaba. Cuando Lucía estaba sirviendo la sopa a los invitados, Matías deliberadamente movió su silla de ruedas y la empujó. Lucía, tomada por sorpresa, tropezó y derramó la sopa sobre la camisa de uno de los invitados más importantes. El silencio en el comedor fue absoluto. Todos miraban la escena con los ojos bien abiertos. Rodrigo se puso rojo de furia. Torpe. Inútil. ¿Cómo pudiste hacer esto?, le gritó a Lucía frente a todos. Los invitados miraban incómodos. Algunos hasta se reían entre dientes. Pero nadie defendió a Lucía. Nadie dijo nada. Lucía se quedó paralizada, con la bandeja vacía temblando en sus manos. Las lágrimas amenazaban con salir, pero ella las contuvo. No iba a darles el gusto de verla llorar. Se disculpó con voz temblorosa y corrió a la cocina a buscar toallas para limpiar el desastre. Pero mientras limpiaba el piso, algo llamó su atención. Uno de los invitados, un hombre mayor de cabello plateado llamado don Ernesto, había visto todo. No solo el derrame de la sopa, sino también el momento exacto en que Matías empujó su silla contra Lucía. Don Ernesto era diferente a los demás invitados. Tenía dinero, sí, pero venía de abajo. Había sido pobre de joven y nunca olvidó sus raíces. Conocía perfectamente cómo los ricos trataban a los empleados. Cuando Lucía terminó de limpiar y se retiró a la cocina, don Ernesto la siguió discretamente. La encontró sentada en un rincón, con la cara entre las manos, tratando de respirar profundo para no desmoronarse. Disculpe, señora, dijo don Ernesto con voz amable. Lucía se sobresaltó y rápidamente se puso de pie, secándose los ojos. No se preocupe, yo vi lo que pasó realmente, le dijo don Ernesto. El niño la empujó a propósito. Usted no tuvo la culpa. Lucía lo miró sorprendida. Por primera vez en años, alguien la había visto. Alguien había sido testigo de su sufrimiento. Señor,
por favor no diga nada, le suplicó Lucía. Si el señor Rodrigo se entera de que usted sabe, me culpará igual y me despedirá. Don Ernesto asintió pensativo. No diré nada ahora. Pero quiero que sepa algo. Historias como la suya merecen ser escuchadas. Gente como usted merece justicia. Le entregó una tarjeta con su número. Si algún día necesita ayuda, llámeme. Lucía guardó la tarjeta en su delantal, sin saber que ese pequeño gesto cambiaría todo. 2 semanas después de la cena, las cosas llegaron al punto de quiebre. Matías había empeorado muchísimo. Ya no solo copiaba a su padre, ahora parecía disfrutar haciendo sufrir a Lucía. Le tiraba cosas cuando pasaba, le gritaba insultos que había aprendido de Rodrigo, y hasta le escupió una vez cuando ella le llevó su medicina. Ese día, Lucía estaba limpiando el estudio de Rodrigo cuando escuchó voces en el pasillo. Era Matías hablando con su padre. «Papá, ¿por qué no despides a esa vieja inútil? No sirve para nada. Consigue a alguien mejor», decía el niño con un tono de desprecio que helaba la sangre. Rodrigo se rió. «Tienes razón, hijo. Pero es tan barata que no vale la pena buscar a otra. Además, ¿a dónde más va a ir? Nadie más la contrataría». Lucía sintió que algo dentro de ella se rompía. No era solo el dolor de las palabras, era algo más profundo. Era ver cómo ese niño que ella había salvado, que había cuidado con amor, se había convertido en una versión pequeña y cruel de su padre. En ese momento supo que ya no podía seguir callada. Si guardaba silencio, estaría permitiendo que Matías se perdiera para siempre. Esa misma tarde, Rodrigo organizó una reunión en su casa con sus socios más importantes. Don Ernesto estaba entre ellos. Lucía servía café cuando Matías apareció en su silla de ruedas. «Papá, dile a la sirvienta que me traiga galletas», ordenó el niño sin siquiera mirar a Lucía. Entonces hizo algo peor. Tomó su vaso de jugo y lo vació deliberadamente sobre los zapatos de Lucía. «Ups, se me cayó. Límpialo». Los invitados miraban incómodos. Algunos desviaban la vista. Pero don Ernesto se puso de pie. «Esto es inaceptable», dijo con voz firme. Rodrigo sonrió nervioso. «Es solo un niño, don Ernesto». Pero el hombre mayor no se sentó. Don Ernesto miró directamente a Rodrigo con una expresión seria que hizo que todos en la sala guardaran silencio. «No, Rodrigo. Esto no es cosa de niños. Esto es crueldad aprendida. Y usted es el responsable». La tensión en el aire era tan densa que podía cortarse con un cuchillo. Rodrigo intentó mantener la compostura, pero su rostro empezó a ponerse rojo. «Con todo respeto, don Ernesto, como eduque a mi hijo no es asunto suyo», respondió Rodrigo tratando de sonar calmado pero con la voz temblorosa de rabia. Lucía estaba paralizada, todavía agachada limpiando el jugo derramado. No podía creer lo que estaba pasando. Alguien finalmente estaba defendiéndola. Don Ernesto se acercó a Lucía y le ofreció su mano para ayudarla a levantarse. Ella dudó, pero aceptó. El hombre mayor la miró con respeto y luego se dirigió a todos los presentes. «Déjenme contarles algo. Hace 2 semanas vi cómo este niño empujó deliberadamente a esta señora para hacerla tropezar y derramar sopa sobre un invitado. Y el señor Rodrigo la humilló públicamente sin siquiera averiguar qué había pasado realmente». Matías se puso pálido. Rodrigo intentó interrumpir pero don Ernesto levantó la mano. «No he terminado. He investigado un poco sobre esta señora. ¿Saben quién salvó la vida de su hijo cuando tuvo el accidente, Rodrigo?» El silencio era absoluto. Todos miraban expectantes. «Esta mujer a la que usted y su hijo tratan como basura donó su sangre para salvarlo. Su tipo de sangre era tan raro que sin ella, Matías habría muerto esa noche». Rodrigo se quedó sin palabras. Matías miraba a Lucía con los ojos abiertos como platos. Eso no puede ser cierto»,
murmuró el niño. Lucía tenía lágrimas en los ojos pero se mantuvo firme. Es verdad, Matías. Pero nunca quise que lo supieras porque no lo hice por reconocimiento. Lo hice porque te amaba. Rodrigo intentó recuperar el control de la situación pero ya era demasiado tarde. Los invitados lo miraban con una mezcla de decepción y disgusto. Don Ernesto sacó unos papeles de su maletín. Llamé al hospital y pedí los registros de esa noche. Aquí está todo documentado. Lucía Morales donó sangre de emergencia el 20 de marzo de 2016 para salvar a Matías Santillán. Rodrigo tomó los papeles con manos temblorosas. Sus ojos recorrían las líneas una y otra vez, como si leyéndolas de nuevo pudieran decir algo diferente. Pero no había error. Todo era verdad. La mujer a la que había tratado como basura durante 8 años era la razón por la que su hijo seguía vivo. Matías comenzó a llorar. No eran lágrimas de niño malcriado, eran lágrimas de verdadero arrepentimiento. Lucía, yo no sabía, perdóname, por favor perdóname, sollozaba el niño mientras se acercaba a ella en su silla de ruedas. Su voz se quebraba con cada palabra. He sido horrible contigo. He sido un monstruo. Y tú me salvaste la vida. Los invitados empezaron a levantarse uno por uno. Nadie quería estar asociado con Rodrigo después de presenciar esto. No haré negocios con un hombre que no sabe reconocer el valor de las personas, dijo uno de ellos antes de salir. Otro simplemente sacudió la cabeza con decepción y se marchó. En menos de 10 minutos, la sala estaba vacía excepto por Rodrigo, Matías, Lucía y don Ernesto. Rodrigo se derrumbó en su silla. El hombre que siempre había sido tan orgulloso y arrogante ahora parecía pequeño y derrotado. Todos los negocios que había planeado cerrar esa noche se habían esfumado. Pero peor que eso, había perdido el respeto de su propio hijo. Matías no podía dejar de llorar. Se aferró a la mano de Lucía con una fuerza desesperada, como si temiera que ella fuera a desaparecer. Perdóname, Lucía. Por favor, perdóname. He sido tan cruel contigo y tú me diste tu sangre. Me salvaste. Sus palabras salían entrecortadas entre sollozos. No merezco tu perdón. No merezco nada. Lucía se arrodilló junto a la silla de ruedas del niño y lo abrazó. Durante años había aguantado insultos, humillaciones y desprecio, pero en ese momento nada de eso importaba. El niño que ella conocía todavía estaba ahí, todavía podía salvarse. Matías, siempre has merecido amor. Lo que pasó es que te enseñaron a odiar en lugar de amar. Pero no es tarde para cambiar. Rodrigo observaba la escena desde su silla, con la cabeza entre las manos. Por primera vez en décadas, sintió algo que había olvidado, vergüenza. Verdadera vergüenza. No por perder negocios o quedar mal frente a otros millonarios, sino por haber fallado como padre y como ser humano. Lucía, dijo con voz ronca, no hay palabras para disculparme. He sido un monstruo. Le he enseñado a mi hijo a ser cruel. He destruido su inocencia por mi propio orgullo y amargura. Don Ernesto, que había permanecido en silencio observando, finalmente habló. Rodrigo, el dinero puede comprarte muchas cosas, pero no puede comprar el corazón noble de esta mujer ni recuperar el tiempo perdido con tu hijo. La pregunta es, ¿qué vas a hacer ahora? Rodrigo miró a Lucía. Sé que no merezco tu perdón, pero te lo pido de todas formas. Y si decides quedarte, nunca más serás tratada como empleada. Serás parte de esta familia, como siempre debiste serlo. Los meses que siguieron fueron de transformación. Rodrigo cumplió su palabra. Le dio a Lucía una habitación digna en la mansión, aumentó su salario considerablemente y, más importante aún, empezó a tratarla con el respeto que siempre mereció. Pero el cambio más grande fue en Matías. El niño pasaba horas hablando con Lucía, pidiéndole que le contara historias de cuando él era pequeño, de antes del accidente. Poco a poco,
el Matías dulce y cariñoso que había desaparecido comenzó a regresar. Dejó de ver a las personas por su dinero o posición social y empezó a verlas por su corazón. Lucía se convirtió en la figura materna que él realmente necesitaba. Rodrigo también cambió, aunque le costó más. Tuvo que desaprender años de soberbia y desprecio. Perdió varios negocios porque los empresarios ya no querían trabajar con él después de lo que había pasado. Pero ganó algo mucho más valioso, la posibilidad de ser un mejor padre. Empezó a pasar tiempo real con Matías, no solo comprándole cosas sino escuchándolo, jugando con él, amándolo de verdad. Un año después, en el aniversario del día en que la verdad salió a la luz, Matías organizó una pequeña cena. Solo estaban él, Rodrigo, Lucía y don Ernesto. «Quiero hacer un brindis», dijo el niño levantando su vaso de jugo. «Por Lucía, quien me salvó la vida 2 veces. Una con su sangre y otra con su amor. Me enseñó que la verdadera riqueza no está en el dinero sino en cómo tratas a los demás». Esa noche, Lucía escribió la última carta en su libreta. «Querido Matías, finalmente volviste. Y valió la pena cada lágrima, cada humillación, cada momento de dolor. Porque al final, el amor siempre gana».